Pues buenas tardes y bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho. Antes de iniciar este acto por el que fuimos convocados por nuestro querido amigo Juan Rabindranath Cisneros, quiero hacer patente mi solidaridad a la atenta carta del día de hoy de la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en la que hace valer la violencia política de género hacia su persona por sucesos públicos y notorios que dieron a conocer a la comunidad universitaria. Por otra parte, apoyamos en toda la actitud firme y decidida del doctor Contreras, Raúl Contreras, que demuestra su capacidad profesional y de liderazgo, que estamos ciertos servirán para que sean considerados en su designación, ¿por qué no?, de rector de nuestra máxima casa de estudios. Eso lo estamos queriendo y aspirando todos los egresados de aquí de la facultad. Ojalá que se nos haga eso. Y al rato le tocará a nuestro querido doctor, porque también anda pintando por ahí. Hoy nuestra máxima casa de estudios cumple 103 años de haberse constituido. Así que es un día no solo solemne por la presentación del libro, sino por ese antecedente y ese referente en nuestra máxima casa de estudios. Considerando el protocolo al que se ciñe la presentación del libro, empezaré destacando, primeramente, el color del libro. ¿Qué les dice a ustedes qué les significa el color verde? Vida, esperanza, fortaleza, proyección, pero sobre todo liderazgo. Esto es lo que inspira este libro. Desde que fue armado, el verde es vida. Y ahí lo tenemos como referente. Segundo dato importante compartir con ustedes, con amigos que son, el tener una obra impresa. ¿Qué les da a ustedes una obra impresa? Las obras impresas tienen aroma. ¡Qué flor! Son frescas, la frescura. Y esto es lo que motiva la investigación. Elogiar un libro como este gran libro, a eso nos motiva a los docentes y más a los investigadores. Ese aroma nunca debe desaparecer. No obstante el avance de las tecnologías, de la información, de la inteligencia artificial y todo lo que nos viene, esto no debe desaparecer. El gran investigador debe tomar en cuenta el aroma del libro. Bueno, vamos a continuar. Los prólogos de la quinta a la primera edición, y aquí están contenidos en el libro, de quinta a primera, y lo digo quinta a primera porque va del quinto al primero, coinciden en que el libro esté elaborado de forma sencilla, clara, accesible, y que el autor maneja y desarrolla con maestría conceptos tan importantes como la aduana, los organismos internacionales en materia de comercio exterior, todo el marco jurídico aplicable, el sistema de valor, las formas de desgravación, los recursos o los ilícitos que pueden cometerse en materia de comercio exterior, donde se advierte que el autor conoce a profundidad y actualidad la materia de la obra que hoy se presenta. En la introducción que hace el autor de su obra, explica el contenido de los 9 capítulos que conforman el libro
reconociendo la actualización como premisa fundamental, resaltando el acuerdo sobre facilitación del comercio de la OMS, el Tratado de TECMEC con los Estados Unidos y Canadá y México, la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y de manera especial la adición al libro de más códigos QR para mejorar la comprensión de los temas, incluyendo al final la ley aduanera y su reglamento en audio. Esto significa que el libro se menciona en forma virtual. Y si ustedes adquieren este libro, no solo lo van a adquirir en forma impresa, sino también en forma virtual. O sea que están comprando 2 libros en uno. Estamos actualizados. Otro dato que destaca en el libro, lo interdisciplinario del derecho aduanero. Se da la tarea el doctor de establecer, hay interdependencia de materias con esta que nos ocupa, que es la aduanal, con el derecho constitucional. ¿En qué se relaciona el derecho aduanal con el derecho constitucional? En todo. Los deberes constitucionales enmarcados en la Constitución establecen el horizonte del deber jurídico constitucional. Si todos los mexicanos cumpliéramos con los deberes jurídicos, no caeríamos en el mundo de las obligaciones. De ahí el referente del derecho constitucional. Derecho fiscal y administrativo, señores, lo teníamos como apéndice de la aduanal y ahora es una rama autónoma. Y el autor lo describe, lo analiza, lo proyecta con lujo de detalle. Así que los invito a comprar esa obra. Con el derecho financiero, con el derecho penal, con el económico, con el procesal, civil, sobre todo con el civil, la influencia que tiene hasta nuestros tiempos la teoría del acto jurídico. Toda la teoría del acto jurídico debe incorporarse plenamente al estudio del derecho aduanal. Actos y hechos jurídicos. Y Gutiérrez y González establece toda la teoría del deber jurídico. Y esa teoría del deber jurídico tiene que explicarse y atenderse en el derecho aduanal que nos ocupa. También se destaca la organización del sistema aduanero mexicano y explica su organigrama, atiende grosso modo el escalafón y todas las políticas que se vierten sobre el particular. ¿Qué podríamos decir de esto? Que el libro de Derecho Aduanal se está proyectando a estudiar lo que sigue de capítulos en el libro que estamos comentando. Lo más importante dentro del derecho aduanal, que es el poder político. El poder político está incorporado dentro de la estructura, organización y funcionamiento en las aduanas. ¿De quién depende? ¿De quién depende la potestad aduanal? Y él también lo toca. ¿De quién depende? Del Ejecutivo Federal, órgano desconcentrado. Fíjense nada más. ¿Dónde está toda la instancia civil que antes prevalecía? Yo espero que siga prevaleciendo, pero parece ser que las políticas públicas tienden a la incorporación de los militares dentro de la estructura aduanal. No sé si sea bueno, no sé si sea malo, no sé la concepción que se tenga de los profesionales en la materia aduanal, pero hay dos disyuntivas, hay dos temas a tratar. Por una parte, la incorporación a la estructura de los profesionales civiles o la incorporación de la estructura de los militares a las aduanas. Recuerdo el libro de Gabriel Said que habla sobre el particular de las estructuras políticas administrativas. El libro se intitula De los libros
al poder. De los libros al poder. Quiere decir que de los libros como el que nos ocupa, tendremos que brincar al poder, pero con conocimiento. Un dato que llama la atención es la panorámica que aparece en el texto y que me llamó mucho la atención, donde se establece, se copia la República Mexicana, todo el panorama de la República Mexicana, una panorámica que nos centra en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales y en temas aduanales. Ahí quedan dibujadas y plenamente definidas todas las aduanas con que cuenta México. Pero no solo eso, hablan de su territorio, habla de sus fronteras, habla de sus bosques, habla de sus aguas, artículo 27 constitucional, y que se relacionan con la aduana. En consideración de lo anterior, se puede afirmar que la obra es crítica. La obra del doctor Rabindranath es crítica, es una crítica al sistema aduanal. Y está escrita en prospectiva, viendo al futuro, preguntándonos cómo será el mañana del manejo de las aduanas. ¿Cómo va a ser el manejo de las aduanas? ¿Desaparecerán en el marco del derecho global? ¿Habrá, como dice el libro del 1984, el amigo mayor que nos estará vigilando? ¿Dónde estaremos en las aduanas? ¿Habrá aduanas? No habrá aduanas. Y luego estaremos manejados por los robots y inteligencia artificial. ¿Cuántos van a manejar las aduanas? Si es que va a haber aduanas. Y si nos ponen un chip, bueno, pues ya no sabemos cómo analizar. Pero este libro dando pauta y dando margen. Escanéale y aquí estoy. Presente, doctora Rabindranath. Es lo primero ahí. Vámonos. Y lo escaneé, ¿eh? Todo escaneé aquí para conocer y saber y entender el contenido de este libro. Es que no es fácil presentar un libro de tantas características y tan brillantes, empezando por su aroma. Porque este tiene aroma, no lo van a creer, pero compren un libro y leanlo y se van a motivar porque huele, ahí Gutenberg se fundó, 1440, siglo XV, y aquí estamos todavía. Y por otro lado, toda la inteligencia artificial. En consideración, como crítica, ahora ya centrándonos en el tema de las críticas del doctor, valiosísimas, señala el autor, con base en mi experiencia personal de más de 25 años en la materia aduanera, considero que puedo criticar que las autoridades aduaneras en ocasiones no resuelven sus procedimientos conforme al derecho. Categórico, y te critico, no estás aplicando el derecho. ¿Dónde está el marco de los derechos humanos? Tómalo en cuenta. Aquí están los libros que hablan de ello. También señala, entre otros, que es necesario reducir el número de regímenes aduaneros a solamente 3: importación, exportación y tránsito de mercancías. Eso lo dejamos al doctor para que nos oriente a aquellos que quieran orientación. Ahí está el doctor, como siempre, a nuestras órdenes. De igual manera, la ley aduanera habla de principios, dice el autor, pero no tiene ningún principio. Aquí vale la pena reformar la ley e incorporar principios como el de buena fe, la transparencia y todos los demás que conocemos que se derivan del artículo 1 constitucional. Sobre todo de proporcionalidad, ponderación, bueno, por ahí están todos. Finalmente,
¿Qué dice el autor? Hace falta un verdadero sistema aduanero de carrera y un sistema de escalafón efectivo. Esa nomás, el boletote que esté echando. Hace falta un verdadero sistema aduanero de carrera y un sistema de escalafón efectivo. Quiere decir que conoce la problemática de la aduana. Él ha sido parte de la aduana. Él viene desde abajo en las aduanas. Y muchos como nosotros empezamos desde abajo, como elevadoristas, como auxiliares administrativos. Tenemos la experiencia, por eso, oye, ¿y el escalafón dónde quedó? ¿Dónde dejaste ese escalafón? ¿Qué norma me vas a incorporar? ¿Va a ser un servicio civil de carrera? ¿Se va a regir por una norma del servicio civil de carrera o va a ser una norma castrense? Esa es la disyuntiva que tenemos y eso tiene que esclarecerse. Pero qué bueno que se presente y qué bueno que se dé. Hay muchos que nos anteceden en el manejo de estructuras. Acuérdense que decía Max Weber: no hay mayor forma de dominación que aquella que cuenta con una estructura burocrática de dominación. Ahí están las burocracias, ahí están los gobiernos. ¿Quién maneja toda la estructura cuando se exacerba el sistema presidencial? ¿Quién maneja todo el poder? ¿Quién maneja las aduanas? ¿A quién nombramos secretario de gobierno en el Estado de México? César Duarte. ¿De dónde viene César Duarte? De las aduanas. O no fue director, no sé qué fue por ahí. De ahí salió, ¿no? Bueno, pero por ahí va. De ahí sale. Y finalmente, dice el autor, y que yo comparto, es necesario reformar la ley aduanera para adecuarla a la creación de la Agencia Nacional de Aduanas en México. Hay que actualizar el marco jurídico para saber dónde andamos. Se quita, se corta, hay privilegios en la burocracia dorada, o va a haber una burocracia golpeada como la experiencia que tenemos actualmente, desapareciendo estructuras y contratando honorarios, sin seguridad social, sin incrementos, sin aguinaldos. Bueno. Por eso hay que reformar las leyes. Finalmente, después de esta brevedad de la presentación de este libro, me voy al punto fino de este verde. ¿Qué decía o qué dice Netzahualcóyotl en la entrada del Museo de Antropología? Amo el canto del cenzontle, página de pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Después de ahí, y ya para concluir esto, seguiría y continuaría. Me puso a estudiar, yo digo, oiga, voy a hacer una presentación, pero ya, no va a quedar ahí, man. Bueno. Este libro tiene un especial valor para mí, porque está dedicado, hice nada más, por eso vine, yo ya no ando en estos chismes, no, ya. Mi señora se enoja, digo, no, yo qué voy a hacer, tengo que tomar el metro y ahí vengo y no hay estacionamiento para el metro. Bueno, pero ya llegamos, ya estamos. Está dedicado a su servidor, para mi distinguido y fino amigo, doctor Héctor Salazar, esperando le guste. Imagínense cómo no va a gustar. Gracias por su amistad. ¿Qué decía Sócrates de la amistad? El amor de amores es la amistad. Le dice a Polodoro, oye, Polodoro, ¿por qué estás tú conmigo? Si no tengo riquezas, si no tengo reconocimiento de los gobernantes, si no tengo un punto especial social, si no son una... No, ya no voy a poder hablar. Bueno. Pero ¿por qué estás conmigo?
¿Sabes por qué? Porque eres mi amigo. Y con eso estamos comprometidos con el doctor porque pone su mejor empeño en todas las cosas y en todas las tareas que hace. Y reconoce la existencia del derecho natural, que es el techo donde se sienta y se soporta el derecho positivo. Y me voy a los hechos. Agradecimientos. Hice nomás lo que hace el autor. Te ofrezco este libro con humildad y devoción. Adiós. Adiós. A la Universidad Autónoma por haberme dado la oportunidad de obtener una carrera universitaria y ser profesor de la Facultad de Derecho. Qué humildad. A mis queridos padres, esa, mi Empita y don Gabriel. Fíjese lo que hicieron. Gran hombre. Y luego, por si fuera poco, a sus hijos. Todos, ahí están. Su punto de referencia y su razón, ahí está, caminándolos, llevándolos, trayéndolos, haciéndolos, apretándolos. Ahí no se llama. Y todos por el camino del bien. Y eso habla muy bien de él. A toda mi familia, ahí incorporando a todos. A Fabiola, por su gran apoyo y compañía en estos temas. Reconociendo a quien la apoyamos luego. Uno no puede andar solo, que tengo a mi señora, mi güera, no hay tan pendiente, güey, levántate, órale, échale. Bueno, aquí está la vigencia del derecho natural. Aquí está la vigencia del derecho positivo. Y aquí está un corazón sincero. Es todo. Pues qué alto honor y qué gusto estar aquí con mi querido doctor, maestro de maestros, Víctor Manuel Salazar Hernández. Profesor ya hace algunos años, doctor. Y la verdad es que siempre muy contento de su palabra y de sus buenas enseñanzas. Le agradezco mucho la amistad. Y pues qué mejor estar en este escenario, en la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra alma mater, ¿no? Y la verdad es que siempre es muy emotivo estar aquí, ¿no? 3 años que no nos parábamos por aquí, la verdad es que ya estamos muy contentos de poder presentar esta obra que, más que decirles el contenido, que realmente es un tema está actualizado, muy importante, pero quiero platicarles brevemente una historia, ¿no? Que fue muy padre y que todo salió de la Facultad de Derecho. Cuando yo salgo de la facultad, papá era abogado, se dedicaba a la materia agraria. Y yo pensé que iba a ser el agrario, ¿no? Agrarista. Me acuerdo que una vez llegué con los zapatos llenos de tierra y me dice el bolero de acá afuera, ¿no? Dice, viene de su clase de procesar agrario, ¿verdad? Pero estaba en la maestría y un compañero nos invita a trabajar a aduanas y dije, no, pero yo cómo hacer ahí. No, pues no. Oye, pero es que van a pagar tanto si quiero. ¿Verdad? Ya tenía una hija, dije, no, pues sí voy a querer. Y fíjense que lo que es el destino, ¿no? Después de que jamás pensé en dedicarme a esta materia, y he conocido gente muy valiosa a lo largo de mi vida. Que hay varios compañeros que estuvieron conmigo en el cubículo, ¿no? Ahí cuando la primera, segunda, 4 veces en aduanas. 4 veces, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Alguien que fue mi jefa y luego yo fui su jefe, y la verdad es que ha sido algo muy interesante de todo lo que ha pasado en estos prácticamente 30 años, ¿no? Que me he dedicado a la materia. Y tuve la gran oportunidad como profesor de la facultad de poder escribir esta obra. Y se la voy a comentar brevemente, ¿no? Fíjese que cuando yo llegué a esta área encontré un señor muy grande que me cayó muy bien y pues, empecé a tener amistad con él. Y le dije, oiga, ¿usted qué es aquí en aduanas? Dice, soy un vista aduanero. Dije, cara, que soy vista aduanero. ¿Quién sabe? ¿No? Oiga, ¿usted me puede ayudar? No, yo no lo puedo ayudar. Usted es jefe de departamento, gana más que yo. No lo puedo ayudar. Póngase a estudiar. Okay. Y de repente me regalaron una ley aduanera. Y me dice el administrador central, tiene una semana para pasar el examen, si no lo vamos a correr. Ah, caray. Entonces, pues ahora sí te pones a estudiar, ¿no? No le entendía nada a la ley. Pero nada era nada.
Y la verdad es que estaba yo muy preocupado. Le digo al papá, papá, ayúdame. Pues, solamente la vas a poder entender leyéndola. Pero lo más bonito es que le he podido entender más haciendo cosas, ¿no? Sabiendo, cometiendo muchos errores como servidor público, como abogado litigante, pero es una materia muy, muy bonita, muy técnica, sí, difícil, como todo, pero la verdad es que ha sido bastante gratificante. El libro empieza platicando de lo que es, pues, la definición de derecho aduanero, ¿no? Como un conjunto de normas, principios, instituciones que regula la entrada y salida de mercancías, ¿no? El comercio exterior, el tema de lo que es la aduana, todos estos puntos son muy debatibles, ¿no? ¿Qué es la aduana? Ahora el reglamento interior tiene una definición que no dejó contento a nadie, pero ahí está. Y quiero platicar un poquito de esta parte histórica que me gustó mucho cuando estaba preparando la materia de Derecho Aduanero Internacional, que habla de que después de la Segunda Guerra Mundial, a México lo invitan al GATT, ¿no? Al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y sí va, ¿no? Se lo llevaron. Pero decide no entrar al GATT, fíjense. Y básicamente el GATT lo que quería era que no se cerraran las fronteras, que hubiera menos aranceles y que hubiera menos regulaciones. Y los gobernantes de aquel entonces decidieron, y yo creo que lo hicieron bien, no entrarle. No entrar al GATT, y fue cuando cerraron la aduana. Y es el periodo que se le conoce como de sustitución de importaciones. Yo recuerdo cuando era niño, pues no había productos extranjeros, ¿no? Todos usábamos los tenis estos Canadá, ¿no? Los Panam, ¿no? Taconazo Popis y esas cosas, ¿no? Pero no había artículos extranjeros. Y el que traía, por ejemplo, unos tenis, ¿no? Unos Tiger, ¿no? Unos Nike, Converse. Bueno, siempre dijimos Nike y después nos dijeron que eran Nike, ¿no? Pero bueno, crecimos bajo la cultura del Nike. No existía eso. Entonces, el que traía unos tenis de esa naturaleza era porque era riquito. Había ido a Estados Unidos, que era muy caro. O lo había comprado en Tepito, que siempre existía, ¿verdad? Pero fíjense cómo México entonces no entra, y durante ese periodo, que va de los finales de los 40 hasta por lo menos finales de los 70, pues México creció mucho en el tema industrial, ¿no? Se desarrolló Monterrey, Guadalajara. Consideraron que no era bueno abrirse al comercio, ¿no? Y entonces México estuvo cerrado. Dicen que el dólar estaba en 12.50, medio me acuerdo que sí, que había cierta estabilidad. Miren, hay economistas que están en contra y están a favor de esa época, ¿no? Cuando se crea Ciudad Universitaria, ¿no? Los años 50. Y la verdad es que yo creo que a nuestro país le fue bien en esa época, ¿no? Alcancé yo a vivir una parte de eso. Ahora que ya vienen las calaveritas, yo me acuerdo que nos daban dinero, ¿no? No nos daban dulces, nos daban dinero a los niños, ¿no? Y bueno, luego el papá te lo quitaba para comprarse la botella de Bacardi, pero... Pero eran épocas bonitas, ¿no? Y fíjense cómo de repente le empiezan a prestar al Estado mexicano, lo que he leído en algunos libros, y lo forzan por ahí de los 80s a entrar al GATT. Y entonces le dicen, oye, pues ¿quieres que sigamos prestando dinero? Entra al GATT. Y entonces primero adopta el Código de Valoración Aduanera. ¿Y qué implica? Que ahora ya el valor no va a ser el que diga el Estado, ni lo que diga el lista aduanal, sino que va a ser el valor de transacción, la factura. El primer problema, a mí me tocó entrar en aduanas en el año 94, cuando entró el Telecán. Siento que se abrió la frontera de manera muy rápida y no se prepararon los empresarios para lo que se venía. Entonces muchas empresas, sobre todo las de textil, las de ropa, las de calzado, pues sufrieron el problema de que precisamente no podían competir ante esa oleada de importaciones, ¿no? Con precios muy por debajo, ¿no? Y el que le supo, pues se fue a China a poner su empresa, ¿no? Y pues para controlar el tema del precio. No es lo mismo pagar el impuesto sobre 1,000,000 que sobre 100,000 pesos, ¿verdad? Y en ese entonces la autoridad aduanera no estaba en condiciones de poder atacar esa problemática de la subvaluación, o de que les señalaran una factura falsa, o tantos certificados falsos, ¿no? El decir que la mercancía era de Estados Unidos cuando venía de China. Es decir, nos empezamos a enfrentar a una oleada de contrabando por todos lados. Y ese fue un verdadero problema para nuestro país. Yo lo recuerdo muy bien. Y bueno, yo desde que también me acuerdo que siempre ha habido crisis económicas, ¿no? Cuando empezamos los 80s, crisis, y que sube la gasolina, que ya el dólar, y que ya la subvaluación y todo. Bueno,
Fue un verdadero problema. Y esta materia me ha gustado mucho porque te permite reflexionar muchas cosas, qué es lo mejor para nuestro país. Y de repente entramos a esta era, ¿no? En los 80s, donde viene este cambio fundamental. 86 entra México al GATT, 88 entra el sistema armonizado, ¿no? De codificación y designación de mercancías. Y ya en los años 90 es cuando vienen las leyes que hoy nos rigen, ¿no? La ley aduanera de 1995, la ley de comercio exterior de 1993 y la ley de los tipos generales de importación y luego la de exportación. Y entramos al nuevo siglo, ¿no? Al siglo XXI. Y ese nuevo siglo, bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, digo, no todo ha sido malo, ¿no? La verdad. México sí se ha tecnificado bastante, el sistema aduanero ha evolucionado mucho, pero por supuesto que requiere más. Requiere mucho más. Y lo que siempre hemos visto, mire, hace rato hablaba con mi hermana de Alemania y me dices que no criticas a la autoridad. Le digo, pues es que somos académicos, ¿no? Desafortunadamente esa es nuestra labor. Pero yo nunca recibí un curso de nada. Las 4 veces que estuve ahí, nunca nadie me dio un curso de nada. ¿No? A lo mejor de superación, ¿no? Personal. No, nada. Y la verdad es que no había libros en esa materia, solamente había 2, ¿no? El doctor Máximo Carvajal de aquí y otro. Pero no había libros, o sea, entonces poco a poco pues se han venido creando estos nuevos libros, ¿no? El otro libro de Paul Rops, el doctor Adán Moreno, y mi compañero, el doctor Chavarría, entonces fue el segundo y el mío fue el tercero, ¿no? Pero fuera de esos, pues ya no ha habido más. Realmente sí hace falta impulsar más a las nuevas generaciones para que se animen a escribir, que sigan estudiando y sobre todo que se sigan preparando. Y sí hace falta una conexión muy importante entre lo que son las universidades y el sector público, ¿no? Porque sí hay una desvinculación. Yo no veo mal el tema de la militarización, el problema que veo es que no hay esa vinculación, ¿no? Con las universidades y yo creo que eso sí debe de darse. Y como lo comentaba en el libro, lo dice aquí mi doctor, el tema de que tiene que haber un sistema de carrera, necesariamente. La creación de la Agencia Nacional de Aduanas obedeció a la idea de que era un cuerpo especializado, con personal 100% especializado. Y eso es lo que queremos. Y no le digo que no se hagan esfuerzos, que por supuesto que sí se hacen. El tema es de que todavía hay que hacer mucho más. Y en eso pues estamos involucrados todos los colegios, las escuelas, nuestra querida UNAM, ¿no? Todos estamos involucrados en este proceso, pues por tener una mejor aduana para nuestro país, pues evidentemente pues para beneficiar todo nuestro comercio exterior. Tenemos ahorita una obra muy importante que es el tren transísmico. Platicaba mi papá que eso es una unidad de Benito Juárez, ¿no? Desde entonces, ¿no? Que lo agarró también Porfirio Díaz y bueno, a los gringos no los dejaban, ¿no? Por el canal de Panamá, porque ellos eran los que la tenían en posesión. Pero el tema es que esa es una idea de muchos años y qué bueno que ahorita en este sexenio se está ya pues, terminando, ¿no? Terminando. Ojalá antes de que termine pues se pueda inaugurar con todo, ¿verdad? Para poder ser posible este avance. Entonces, ¿qué se va a requerir? Que este tren no solamente sea de paso, como lo que pasa en Panamá, que es un país de paso, ¿no? Hay que desarrollar, ¿no? Ahí las plantas industriales a los lados del tren para que pues, puedan producirse cosas, puedan transformarse, elaborarse, repararse, ¿no? O sea, agregar un valor a toda esa mercancía que va a pasar por esta zona y que yo entiendo que ya empezó con las pruebas. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer por nuestro país, pero sí se requiere, evidentemente, de gente muy capacitada. Aquí en la Facultad de Derecho, bueno, pues muchos abogados participan precisamente en lo que es la Agencia Nacional de Aduanas, pero yo creo que tiene que ser mucho más, mucho más por preparar más a las nuevas generaciones, que fortalezcan esas nuevas instituciones y que se permita esta vinculación para que podamos aprovechar el capital humano. México también es un gran país porque tiene muchos jóvenes, ¿verdad? Y esa es una gran noticia. Y esto va a permitir que de alguna manera u otra, pues el país pueda salir adelante. Yo creo que si ahorita tenemos otra nueva crisis es por el tema del comercio exterior y por las remesas, ¿verdad? Y porque bien o mal sí hay un mercado interno que se ha venido desarrollando y fortaleciendo. Hay personas que han impulsado mucho el tema aduanero, ¿no? Yo conozco aquí a un amigo, también Felipe Miguel, y a todos. O sea, realmente se ha hecho mucho por esta materia. Seguimos avanzando. Ahora ya tenemos maestros, tenemos doctores en Derecho Aduanero, que antes no existían. Y yo creo que va a ser una gran fortaleza para nuestro país el poder capacitar bien a nuestros jóvenes
y que esto pueda seguir adelante. Básicamente, ya para concluir, pues la obra tiene 9 capítulos, ¿no? Empezamos con los temas muy básicos, que es la aduana, la historia, que vamos a platicar el tema aduanero. Después, en el capítulo 2 habla de las teorías de las formas de integración aduanera. Y que hay muchas cosas que reflexionar, ¿no? Fíjense cómo el GATT, de alguna manera, dividió al mundo, ¿no? Permite en el artículo 24 dividir el mundo por bloques. Un principio fundamental es el de la nación más favorecida, ¿no? Y de alguna manera, si yo le doy a uno, le tengo que dar a todos, ¿no? Como decía por ahí este cantautor, Enrique Iglesias, ¿no? Si tú me das, yo te doy, ¿no? Pero el tema es que si yo le doy a uno, es para todos. Y dice el GATT, la exclusión es que hagas o una zona de libre comercio o una unión aduanera. Cuando uno anda en Europa, se asombra de ver que son países no tan grandes y que están pegados y que tienen un idioma completamente diferente y que siempre han estado en guerra, ¿no? Los españoles contra los franceses, contra los alemanes, o sea, siempre han estado en guerra y mejor ellos se pudieron unir para hacer una unión aduanera, ¿no? Y que fue la base del postre para una unión económica, por decirlo de alguna forma, ¿no? El euro y todo, no, bueno, eso facilita muchísimo hasta el turismo, ¿no? Está muy bien pensado, realmente los europeos son algo serio. ¿Y por qué no se ha podido hacer a nivel América Latina? Esa es la reflexión. Acabamos de estar en la cumbre centroamericana de ahí en Costa Rica y hay buenos esfuerzos, pero el problema es de que no nos ponemos de acuerdo. Y eso que hablamos todos español, bueno, menos los brasileños, pero la verdad es que es algo que sí llama mucho la atención. ¿Por qué no hemos podido desarrollarnos más? ¿No? Teniendo una región tan grande del mundo y donde hay mucha gente que evidentemente habla español, incluyendo España. Entonces, realmente yo creo que hay mucho que hacer en este tema de las formas de integración aduanera y es un capítulo, pues, la verdad, para una reflexión muy grande. Después hablamos de los principales organismos internacionales relacionados con la materia. Bueno, básicamente aquí tenemos la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, que es la que ve todo el tema de clasificación arancelaria, el convenio de Kioto revisado. La OMC tiene el acuerdo sobre facilitación de comercio, que es muy importante, que entró en vigor en nuestro país en 2017, en abril de 2017, que bueno, obliga a nuestro país a otorgar facilitación, pero sin perder el control, ¿no? En medio de esta aparente extremo, ¿no?, entre lo que es la facilitación y el control, pues está el análisis de riesgo. Por eso es que hoy en día en el aeropuerto no hay semáforo ya fiscal, ¿no? Porque supuestamente hay una inteligencia aduanera, no supuestamente. Hay una inteligencia aduanera, ¿sí? Que se tiene que desarrollar bastante, entonces se requiere capacitar mucho el personal. El tema de la Cámara de Comercio Internacional, con los llamados 5 términos, por ejemplo, ¿no? Los términos de contratación internacional son muy importantes. ¿Qué pasa si la mercancía se cae a la mitad del mar? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿Quién es el responsable? ¿No? Si saliendo ahí de la empresa se la llevan, ¿no?, la mercancía, o explota, algo le pasa, ¿no? Si el choque, ahora que acabamos de ver un barco que está hundiendo, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable? Y es donde también vemos una conexión muy fuerte con el derecho marítimo, ¿verdad? Que también es bien interesante. Y luego tenemos el sistema tarifario y de valor, ¿no? La columna vertebral, ¿no? La clasificación arancelaria. Hoy en día, ya que tengo el gusto de tener mis compañeros de la licenciatura de Vista Aduanal y Comercio Exterior, ¿no? Bueno, pues es la columna vertebral del derecho aduanero. El saber clasificar las mercancías es sumamente importante, porque ahí depende cuánto se paga de impuestos y cuál es la regulación no arancelaria. Sí, acabo de ver un asunto donde una empresa que importa paneles solares, algo increíble, hay una fracción que graba y otra que no graba. La discusión es si es un generador de luz, y la autoridad dice que sí, y el particular dice que no, pero la que dice que la autoridad está grabada y la otra no está grabada. Pero ¿qué no estamos en un convenio también para evitar las energías sucias? ¿Por qué grabar los paneles solares, ¿no? Es algo ridículo, ¿no? De manera de ver. Bueno, el tema del valor, que es un problema que platicábamos, ¿no? Si yo me voy a China y pongo una empresa y la mercancía cuesta $1.000.000, digo que costó 100,000, ¿no? Y pago sobre 100,000 los impuestos. Qué padre, ¿no? Entonces, esto que hizo necesario la creación de lo que es la GASE. Yo me acuerdo, yo estuve en esa reunión cuando platicaron de la posibilidad de crear la GASE en el año 2012, con la finalidad de crear un cuerpo, fíjense, de profesionistas que no solamente conozca
el derecho aduanero, sino también el derecho fiscal internacional. Porque la manera en donde los puedes agarrar es con los traspasos de dinero, la ruta del dinero. Dices que te costó esto, ok, ¿y por qué te regresó tanto? ¿Sí entiendes? Entonces, como que no es tan difícil. Ahora, pregúntale a China, hombre, ellos saben a cuánto se exportó, ahí viene el valor real. ¿Por qué no le preguntan? ¿No? O sea, nos complicamos la vida. Ahora, derecho positivo mexicano, bueno, pues toda la legislación, evidentemente hay diferentes artículos constitucionales. Aquí hay un tema bien interesante constitucional. ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho a veto? Porque hablan del fundamento del comercio exterior, que está en el siglo 31, no se lo tiene vuelta de hoja. Pero ¿cuál es el fundamento constitucional? No encontramos más que el artículo 89, ¿no? De la Constitución, que habla de la facultad del presidente de la República, que es para establecer las aduanas. Pero aquí la pregunta es, ¿y esto daba para crear la Agencia Nacional de Aduanas a través de un decreto? El fundamento de este artículo es luego hacen un reglamento que luego dice que no tiene vigencia el otro, no lo abroga. Entonces, ¿qué reglamentas? Yo sé que a mucha gente le molesta eso, pero está muy claro, ¿no? Si tú abrogas el decreto de creación, entonces, ¿qué reglamentas? Y yo recuerdo desde que trabajé en una delegación política que decía, un reglamento autónomo no puede afectar derechos humanos, ¿no? No puede menoscabar los derechos fundamentales de las personas. Y estamos en presencia de un reglamento interno que sí que afecta los derechos, que afecta la propiedad, la posesión, todos de los particulares, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión constitucional es muy importante y fíjense cómo esos aspectos que parecen muy teóricos a la hora de la hora son muy aplicables a la vida diaria. Bueno, toda la legislación que aplica, la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios que grava todo el sector feliz, los vinos, los cigarros, cerveza, ¿no? También la gasolina. Pero bueno, y el IVA, que después de todo haces la cuenta, le aplicas el 16%. Impuesto sobre impuesto. Bueno, ese es nuestro sistema. Y bueno, diferentes impuestos y derechos que grava pues, todas las mercancías que se importan a territorio nacional o que salgan de las mismas. Y luego, curiosamente, el plan de estudios habla en el capítulo 6 de los conceptos básicos. Yo creo que debe estar en el capítulo 1, ¿no? Pero bueno, seguimos el plan de estudios, ¿no? ¿Qué son mercancías? ¿Qué no son mercancías? A ver, fíjense que hay unos expertos en temas de clasificación. Dice el artículo 2 de la ley que mercancía es prácticamente todo, ¿no? Todos aquellos efectos, ¿no? Seres que, aun cuando sean inalienables o irreductibles, a propiedad particular, ¿no? Y luego la regla general, la complementaria 7, dice que no se considera mercancía las urnas y ataúdes que contengan restos humanos. Y me preguntan, oiga, ¿y si la urna o el ataúd es de oro? ¿Se graba o no se graba? Debería grabarse. Pero si la ley dice que está exento, que no es mercancía. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, ¿no? O sea, pues sí, yo digo que no. El compañero dice que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se puede ir de un lado, se puede ir de la otra, ¿no? Fíjense el dinamismo que tiene el tema de la clasificación arancelaria, ¿no? La interpretación de las leyes y esos conceptos básicos que no son tan básicos, ¿no? El tema del abandono, de la potestad aduanera, tráfico de mercancías, los impuestos, para luego entrar al tema de las exenciones. Tiene un montón de exenciones la ley, ¿no? Pero hay que saberlas aplicar, ¿no? Eso que vemos todos los días en el aeropuerto, que la compañera se va a Estados Unidos, avienta una semana, ¿no? O fin de semana y trae 4 maletas llenas de ropa, ¿no? Es que yo solamente una vez al año voy a San Antonio. Sale más barato en San Antonio, ¿verdad? No te van a molestar, ¿no? Repito, dice el compañero. Puedes traer toda la ropa que quieras, no va a usar, de acuerdo a la duración del viaje, ¿no? Y puedes tener un montón de mercancía y aparte traes tu franquicia, ¿no? De $500 arriba por vía marítima o aérea. Pero ahí viene un montón de artículos que no pagan impuestos, pero la gente desafortunadamente no lo sabe y es víctima de muchas cosas en la aduana.
¿Sale? Luego, el capítulo 8 habla de las instituciones jurídicas. No me gusta mucho el título, pero bueno, habla fundamentalmente de los regímenes aduaneros. Sí, como platicaba el doctor, bueno, pues tenemos muchos regímenes, esos son los destinos que se le puede dar a una mercancía, importación definitiva, temporal, ¿no? Exportación definitiva, temporal, depósito fiscal, ese es muy bueno. Porque si tú no tienes dinero para rentar un almacén y solamente haces 2 importaciones al año, pero con eso vives, pues ¿para qué gastas en rentar un inmueble, no? Ahí sacas tu carta de cupo, ¿no? Te lo dan y haces tu pedimento y va a depósito fiscal. Y ahí lo puedes etiquetar, lo puedes, ¿no? Y incluso si son, por ejemplo, unos vinos, puedes diferir los impuestos. Si traes 1,300 cajas y alguien dice quiero 100, pues nada más le debe los 100, paga los impuestos y la lleva. ¿No? O sea, realmente es un régimen muy bueno, pero bueno, cada vez lo acotan más, pero es otra opción que tenemos para poder introducir las mercancías al territorio nacional. El tema, por ejemplo, del recinto fiscalizado estratégico, pues es muy importante. El tránsito de mercancías, el tema que tiene que ver con el recinto fiscalizado, elaboración, transformación, reparación, recinto fiscalizado, ¿no? Y después, fíjense que me llamó la atención el nuevo programa de la facultad que habla de operación aduanera. Y dice, el título, delitos, ¿no? Y abajo dice agente aduanal. Ah, caray. Pues es un delito ser agente aduanal, ¿no? O sea, es como, ¿no? Bueno. Es por naturaleza. Bueno, aquí dentro del capítulo 8 viene el tema bien interesante, importante de los agentes aduanales, de la ahora agencia aduanal y los representantes legales. Miren, yo la verdad sí estoy a favor de la figura del agente aduanal. Por supuesto que es un auxiliar. Es un auxiliar de la administración pública. Y yo creo que ahí sí la ley se ha enseñado mucho con ellos. Yo creo que darle más facilidades, ¿no? Y sobre todo porque, miren, hay una reflexión bien importante. Para tener una agencia aduanal, bueno, pues hay que tener mucho personal. Mucho personal, ¿no? Como la aduana, el que saca la muestra, el que revisa, ¿no? El que documenta, el que, bueno, antes era el que iba a pagar al banco, ¿no? El que llena el pedimento, el que clasifica, ¿no? Es un mundo de gente. Y de repente se muere la gente aduanal. Y todos a la calle, ¿no? Y entonces antes había una figura del agente aduanal sustituto, en donde la gente tenía el derecho de designar a una persona para el caso de fallecimiento, incapacidad o retiro, que también pues se valía decir, ya no quiero, ¿no? Pues esta persona lo sustituye, pero el negocio sigue. Pero luego las mentes perversas dicen, no, es que esa es una herencia, ¿no? Eso es algo de abolengo, ¿no? De los reyes y todo lo vieron mal. Pues, ya les pusieron motivos. La destruyen en el 2013, el 9 de diciembre. Pero yo creo que esa figura es muy importante, ¿no? Habrá que recuperarla, o sea, porque lo importante aquí más que nada es el principio de protección a la empresa, que no está protegido en nuestra Constitución, y yo creo que sí debe de haber ahí un principio de protección, porque pues, es lo que genera empleos. Son los que pagan los impuestos, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tenemos mucho que hacer en la legislación. Y ya en el capítulo 9 habla de los ilícitos y sus sanciones, los procedimientos administrativos y los recursos de los particulares en el derecho aduanero mexicano. Ahora viene la clasificación de los ilícitos. Hay muchísimos procedimientos, el más conocido, pues el pago, ¿no? El embargo precautorio de mercancías. Pero también la autoridad tiene 5 años para poder revisar. 5 años. ¿No? Puede ser que a los 4 años, 11 meses, 30 días, ¿no? Llega el cuate allá a tocar, ¿no? Oiga, quiere traer un regalito. No, ¿qué es eso? No? Pues es un acta, ¿no? Y ahí empezamos. Entonces, la verdad es que sí, yo creo que hay que modificar mucho esta parte, homologar bien el tema de las sanciones y hacer estímulos para, ok, la regué, pues pago rápido. Llévate tu mercancía. Y el tema de los delitos, pues cada vez crece más el capítulo de delitos, ¿no? Los delitos no están en la ley aduanera, están en el Código Fiscal de la Federación, pero vemos que los tipos que vienen ahí cada año con año vienen creciendo, ¿no? Y se está volviendo bastante complicado. Y bueno, por último, el tema de los medios de defensa, ¿no? Un solo artículo de la ley, el 203, el último, ¿no? Que dice que en contra de las resoluciones que dictan las autoridades aduaneras procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, ¿verdad? Y aquí es donde pues, también los abogados, pues, ¿no? Es el momento estelar, ¿no? Lo parece.
Y algo que también es muy, muy importante, el tema del amparo indirecto, ¿no? Contra el acuerdo de inicio del procedimiento. Muy pocos abogados le saben a ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay un área muy importante ahí, donde los abogados pueden, pues de alguna manera, desarrollarse de una manera muy promisoria, ¿no? Platicaba que, ¿sabes? Es mejor defender un contenedor de Chivas Regal que llevarse en divorcios, ¿no? A lo mejor ahí se ha desempatado, pero es una materia muy bonita. Y bueno, el libro está actualizado precisamente a las reformas que se dieron. Bueno, la ley ha reformado el reglamento, pero bueno, con la existencia ahora del reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, está actualizado a esto, a todo lo que ha venido sucediendo últimamente, a todos los cambios que ha habido en la legislación aduanera, a las reglas, que es otro tema, las reglas generales de comercio exterior, pero es un libro actualizado y que espero que les guste. Se hizo con mucho cariño y por último, pues tiene muchos códigos QR, ¿no? Son videos, ¿no? Si no quieren leer, pues ahí está el video, ¿no? O sea, sí, también hay que cuidar los ojitos, ¿no? Doble dinero. Yo digo que, y además que creen que al final trae la ley aduanera en audio, Spotify, Es una trae el chulada. reglamento. Entonces ustedes lo escanean y cuando van en el carro, en vez de escuchar a Chayanne o a Shakira, ¿no? Bueno, sí, también por un ratito. Pones un ratito la ley aduanera. Si tienes insomnio, la pones un ratito y seguro te duermes, ¿no? Pero bueno, esto lo hemos hecho con mucho cariño con los compañeros de producción, que también aquí me acompañan, que hacen posible que se puedan hacer estos videos y que se puedan poner en un libro este tema de los códigos QR, que esperemos que ya los libros vayan evolucionando y vayan teniendo esta tecnología. Y no me resta más que agradecerles muchísimo su paciencia, su tiempo y que nos hayan acompañado en esta presentación. Muchas gracias. Gracias.